Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Pueden sentarse. Ahorita van a estar unas 3 horas parados. Sentados. Cantaron muy bien. Los felicito a todos los chavos, a todos. También a proyección. Está desde temprano. Audio. Diáconos recibiendo a los hermanos. Y también a la hermana Rosita, porque tiene limpio y todo listo para adorar a nuestro Dios. Entonces, gracias a todos los que hacen posible esta adoración, este culto a nuestro Dios. Asimismo, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, del versículo 12 al 17, y conforme lo vayan teniendo se van poniendo de pie. Romanos 8, del verso 12 al 17. Romanos 8, del verso 12 al 17. Romanos 8. Y los que no traigan Biblia pueden ponerse de pie, por favor, también. ¿Cómo vamos a hacer esta lectura? La vamos a hacer de manera alternada. El primero, ustedes el segundo, y así sucesivamente, y el verso número 17 lo leemos todos juntos. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, todos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Buen Dios, agradecemos la misericordia que tú tienes con nosotros día con día. En esta hora te damos gracias y te alabamos por todo lo que tú eres, Señor, por ser el Rey de Reyes y Señores de Señores. Ruego, Padre, que abras nuestros corazones en esta mañana y que podamos entender tu palabra fiel y perfecta y que puedas quedar grabada en nuestros corazones, que podamos atenderla y obedecerla. Podamos ser unos hijos tuyos conforme a tu espíritu y más aún que actúen como debe de ser, como hijos tuyos. Pongo esto en tus manos, Padre, y gracias te doy porque eres bueno. Sé tú conmigo, utilízame, sé tú hablando a través de mí y que no sea yo. Pongo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, es una naturaleza caída, pecaminosa, y que aún tiene deseos que nos llevan estrictamente a alejarnos de Dios, ¿sí? Y para ser un poco más específico, me estoy refiriendo a los deseos de la carne, ¿sí? A los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Vamos a empezar. Es una lucha constante que vamos a estar teniendo siempre y de todo hombre, pero más en específico de los cristianos, de aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir,
aquel que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo no puede tener una lucha con la carne. ¿Por qué? Porque Él satisface los deseos de la carne, ¿sí? Cualquier deseo pecaminoso lo satisface así. ¿Por qué? Porque no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta lucha constante es de solo los cristianos. Pero si hoy, tú que estás escuchando, a un Dios no mora en tu corazón, entonces es el momento de abrirlo y estar atento a su palabra, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? A que este mensaje es para ti que tienes a Cristo y es para ti que aún Cristo no mora en tu corazón. Uno de los sucesos más impactantes que ha tenido la humanidad en este milenio, ¿cuál es? La pandemia. Pero otro suceso también impactante que ha tenido la humanidad, que no está sucediendo aquí, pero sí en otros países, y más en específico con Ucrania y la Unión Soviética. Recuerden que este conflicto empezó el 18 de marzo. Pasaron las noticias y tuvimos esa sorpresa. Muchos civiles muertos, niños, soldados y muchas personas que no querían guerra, aún así están muriendo a causa de otros. Pero lo impactante es lo siguiente, en lo personal. Aparte de eso, Ucrania y también la Unión Soviética hizo esta invitación a nivel global a combatir por su país, pero más en específico a todo aquel que quiera alistarse a la guerra y combatir en el campo de batalla. Lo único que tenían que hacer es, bueno, yo quiero combatir por Ucrania, vas a su embajada, te alistas y te llevas a su país para que entres en armas y puedas matar personas. Ahora, ¿qué de impresionante es esto? Bueno, primero una pregunta, ¿quién quiere ir a la guerra? Nadie. Ahora, los soldados tienen que ir porque es su obligación, es su trabajo, para eso están, aunque no quieran ir. Muchos de ellos están en contra de ese conflicto bélico. ¿Los ciudadanos creen que quisieron esa guerra? No. Ahora bien, ahí viene lo impactante. Dicho esto, todos aquellos enlistados de otros países para combatir por Ucrania es porque tienen el deseo de matar. Es porque no lo pueden hacer de manera libre en su país y utilizan como pretexto el conflicto bélico para poder satisfacer ese deseo pecaminoso que es asesinar. El deseo de matar de manera libre y sin culpa. ¿Quién le va a decir algo por matar a una persona en ese conflicto? Nadie. ¿Qué mejor lugar para cumplirlo, ese deseo carnal y asesinar a cualquier persona que se le ponga enfrente? No creo que lo hagan por ayudar a Ucrania, sino lo están haciendo para satisfacer esa necesidad de ese deseo de matar. ¿Ven qué cruel? A veces nuestro deseo carnal es tan fuerte que no lo podemos controlar. Entonces hoy vamos a ver, vence a tu carne con Cristo. Número 1. Como número 1 quise utilizar el verso 16 de Gálatas capítulo 5 y dice, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. ¿Sí? Como número 1, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico, aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, los deseos del cuerpo. ¿Por qué no son malos? Todos tenemos la necesidad de comer, ¿cierto? O sea, ese deseo no es malo. Pero ¿qué pasa si tú ya satisfaciste esa necesidad de comer y aún así sigues comiendo, a pesar de que ya estás lleno? ¿Cómo se le llama eso? ¿Y es pecado? Por supuesto. Todos tenemos la necesidad de beber. Pero ¿qué pasa? Muchos lo convierten y se lo llevan a la borrachera. Es decir, como cristiano no debemos hacer eso. Ahora más aún, deseo sexual. Todos
Somos hombres, por supuesto, y tenemos deseo sexual, por un lado. Pero ¿qué pasa si tú practicas eso fuera del matrimonio? ¿Cómo se le llama? Fornicación, y es pecado. ¿Ven? El diablo puede utilizar estas cosas lícitas, porque realmente son lícitas, dentro de sus límites. Si tú estás fuera de esos límites, se convierte en pecado. Entonces todos tenemos deseos carnales, por supuesto. Entonces, esto lo utiliza el diablo para esclavizar al hombre y convertirlo en pecado. Entonces, no seas partícipe de ello. Debes aprender a controlar tu carnalidad. En la Biblia, les voy a contar una historia. Tal es el caso de Lot. ¿Recuerdan a Lot en Génesis? Hospedó a 2 ángeles, ¿sí? Entonces, no me puedo imaginar qué tan bellos eran estos ángeles. Tanto que el pueblo de Sodoma se dio cuenta que llegaron 2 personas. Ellos no sabían que eran ángeles, por supuesto. Pero los vieron, me imagino, los vieron llegar a casa de Lot y que Lot los esperó, los hospedó. Fue entonces que el pueblo de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, se juntaron y fueron a la casa de Lot y le decían y le exigían que los entregaran para poder, ¿qué? Conocerlos. En otras palabras, sácalos para poder abusar de ellos, sexualmente, por supuesto, ¿sí? Entonces la perversión de ese pueblo era tan grande ante Dios en extremo, que Dios decidió exterminar tanto a Sodoma y a Gomorra. Y aún así, obviamente, Lot no se los permitió. Lot no se los permitió, entonces ellos se enojaron y decidieron, bueno, entonces le dijo el pueblo a Lot, entonces vamos a hacer contigo peor más que con ellos. Entonces empezaron a maltratarlo y los ángeles le tomaron y lo metieron a su casa, cerraron la puerta. Y los ángeles hirieron a estas personas, los dejaron ciegos a los que estaban cerca. El punto es que la perversión fue tan grande en ese entonces, que Dios decidió exterminar. Ahora imagínense la perversión en la actualidad, ¿sí? La perversión en la actualidad también es tremenda. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos dentro de esa perversión. Verso 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Claramente aquí vemos que Pablo hace hincapié en que si somos del Espíritu, automáticamente las obras de la carne serán muertas. Pero si no somos del Espíritu, por eso vivimos en la carne, ¿sí? Por eso estamos obedeciendo a los deseos de nuestra carne. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran deudores de la carne. ¿Por qué? Porque satisfacían sus deseos y sus deseos eran irrefrenables, sin importar que en ese entonces la homosexualidad es condenada, al igual que en la actualidad. No me puedo imaginar qué horrores había en Sodoma, pero lo sabía. Entonces, anda en el Espíritu y no conforme a la carne, hermano. Cuando tú andes en el Espíritu, se te va a hacer muy fácil dejar atrás los deseos de la carne. Nosotros luchamos contra nosotros, dentro de nosotros, ¿sí? La lucha es dentro de ti, como cristiano. Luchamos contra el mundo, contra sus ideas, contra sus modas, contra sus corrientes, contra sus presiones, contra todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Y aún así tenemos que estar allí. Esto explica muchos de nuestros fracasos, ¿sí? ¿Por qué esto explica mucho de nuestros fracasos muchas veces como cristianos? En la moda, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La moda dice que las señoritas pueden ir con minifalda y demás enseñando demás. Pero obviamente eso está mal. Entonces, como cristianos, ahí explica lo de que vamos luchando contra sus modas, ¿me entienden? Hay cosas que son permisibles, pero si se convierten en pecado. Por tanto, la peor lucha que tenemos es
por lo siguiente, porque damos paso a que entren nuestros deseos carnales. Pero Dios me capacitó para ganar todas las batallas, para librar las luchas. Dios no me capacitó para perder. ¿Sí? Dios no me capacitó para perder la batalla, aunque a veces pierda en ciertas luchas. ¿Sí? Un cristiano no puede perder nunca la batalla, nunca la vamos a perder. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Entonces, esta lucha es viejísima, viejísima, y empieza desde Adán y Eva. Adán y Eva pecó y desde ahí comenzó la lucha. Bastó un simple error, con una sola acción todo cambió. Desde ese momento hasta ahora la lucha es constante, así nosotros tenemos luchas constantes día con día, pero de diferente manera. Ahora, ¿cómo sé que estoy bajo algún deseo de la carne? Pablo nos dice en Gálatas 5 del 19 al 21. Pueden buscarlo o yo se los leo como gusten. La palabra de Dios dice, Pablo 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21, la palabra de Dios dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Qué dicen ustedes? Ya me salvé, yo no he hecho nada de eso. ¿Pero qué creen? ¿Qué dice? Enemistades, hijo, creo que ya empezamos a entrar, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven? Pero aquí lo que también es impactante, y cosas semejantes. O sea, que si herejías tiene un sinónimo y hay algo parecido a una herejía o una contienda, un pleito o borracheras, también entra ahí, dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, no nada más estas, ustedes tienen que estar atentos a todo ello, ¿sí? De manera que nosotros no podemos hacer lo que deseamos, ¿sí? Si deseamos ante el Espíritu Santo de Dios, obviamente vamos a ganar y vamos a dejar a un lado esos deseos carnales. Todos estos deseos carnales no podemos moralizarlos. De ninguna manera no podemos moralizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, que no quiere decir que sea verdad. A mí me gusta, siendo yo hombre, me gusta Pablito, me gusta Pablo, el de la tiendita de la esquina, un ejemplo. Y para hacerlo bien ver bien ante la sociedad, me voy a casar con él, ¿sí? Porque al yo casarme con él, ya no puedo así andar unido a Pablo de manera así por la calle, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya es mi esposo? Ahora sí, ya puedo estar con él. Eso es moralizar los deseos de la carne y no está bien. ¿Es correcto eso? Eso es tratar de hacer bien algo que está mal. Yo quiero hacer o ver bien lo que no se ve bien, lo que es pecado, ¿sí? Entonces, la carne no se puede moralizar, la carne es como un caballo salvaje. Podemos disciplinarla y controlarla y por tanto debo de sostener los deseos de mi carne. Es decir, el caballo salvaje lo puedes domar, pero sigue siendo caballo salvaje. Tú y yo tenemos deseos carnales siempre, pero está en cada uno de nosotros el no hacerles caso y dejarlos a un lado. Porque si hacemos caso a esa tentación, ese deseo carnal, obviamente se convierte en ¿qué? Pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tienes un deseo carnal y caes en él, pero te arrepientes y no lo vuelves a hacer? ¿Sí? Ahí habla de un cristiano arrepentido que lucha diariamente
con sus deseos carnales y que pase lo que pase, intenta no volverlo a hacer. Pero ¿qué pasa si tú tienes un deseo carnal y caes en él y a la siguiente semana otra vez? ¿Qué pasa ahí? ¿Eres cristiano? ¿Crees en Dios? No. Probablemente creo en Dios, pero de palabra y no de corazón. Cualquiera puede decir creo en Dios, pero no todos tienen a Dios en su corazón. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, es momento de tomar una decisión que cambie tu vida para siempre. Pero el Espíritu te va a empoderar cuando tengas a Dios en tu corazón y podrás suprimir las obras de la carne. El resultado de vivir en la carne es muerte. Esto va para los jóvenes, niños y adultos. No puedo decir soy cristiano porque mis papás son cristianos. Tú debes tener un encuentro personal con Dios. ¿Sí? El hecho de que tus papás sean cristianos o tu mamá no lo sea y tu papá sí, independientemente de eso, sus hijos deben tener un encuentro personal con Dios. ¿Sí? Eso es lo que cada uno de nosotros debes tener en cuenta. ¿Sí? Y si no es así, joven, señorita, y quien esté presente, si Jesús no mora en tu corazón, debes tomar ya esa decisión. ¿Sí? Porque, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces no eres hijo de Dios. Es algo tremendo, pero que debemos tenerlo en cuenta siempre, ¿sí? Número 2, déjate guiar por el Espíritu de Dios y no por tu carne. Ahora pregúntate si realmente eres hijo de Dios, ¿sí? Muy a pesar de que mis papás son cristianos, pregúntate si realmente eres hijo de Dios. ¿Te estás dejando guiar por Él, por Dios? A donde quiera que vayas y lo que sea que hagas, ¿sí? El hecho de ser cristiano implica que debo actuar como tal, que el Espíritu de Dios se debe ver en mí. Y si no se ve en mí, es porque Cristo no está en mi corazón. Cuando Cristo no está en mi corazón, blasfemo en contra de la palabra de Dios sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien redarguye tu corazón y el que te da entendimiento para hacer tal cosa. Por eso no me doy cuenta nunca cuando digo herejías, cuando digo cosas que no convienen. Por eso digo groserías. Y no me importa, ante mi familia soy cristiano, pero afuera no lo soy. ¿Sí? Verso 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, ¿oramos? Abba Padre. Abba Padre, voy a hacer un paréntesis ahí. Abba, ¿qué es Abba? Chequen esto. Teníamos entendido que Abba significa ¿qué? Muchos decían papito, ¿no? Esa era la traducción. Pero resulta lo siguiente. Abba no es un término infantil de guardería comparable a papito. Era un término cordial y serio en aquel entonces, pero también coloquial y familiar usado por los hijos adultos para con sus padres, para referirse más aún a su padre. Entonces, para evocar esto lo hacían para evocar la sensación de intimidad, calidad y confianza. Decían esta palabra los jóvenes, Abba. Entonces, si lo parafraseamos de otro modo en la actualidad y con nuestras palabras y de la manera apropiada, en vez de decir papito sería querido Padre. ¿Sí? Esto es recordar que Él es el Supremo, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el verdadero Dios. Eso es lo que significa Abba realmente. Si Pablo, el apóstol Pablo, hubiese querido expresar el sentido de papito, en este pequeño texto pudo haber usado la palabra en griego papas o papas, que quiere decir papá o papito, y no hubiese utilizado la expresión Abba.
Entonces, Abba, más específico, la manera apropiada es querido Padre. ¿Sí? Retomando, nada más ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, debo proponerme ganar siempre esa lucha cultivando mi relación con Cristo. ¿Por qué? Porque, verso 16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Las Escrituras defienden a los hijos de Dios como aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, ¿sí? Y han sido regenerados. No hay fundamento en ninguna parte de la Biblia donde se diga que, o para suponer que todos los seres humanos son por naturaleza hijos de Dios. ¿Sí? Porque por ahí dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son solo aquellos que han creído y han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Sí? Yo he escuchado por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero eso no implica que tú no lo serás. Dios quiere que tú te acerques a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy a pesar de ti mismo, Dios te ama. Muy a pesar de ser como eres, de ser como soy, Dios me ama, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. Y si tú estás bajo la carne todavía, entonces estás separado de Dios. Si tú estás bajo el influjo de los deseos de tu carne, entonces no eres hijos de Dios todavía. Por tanto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No puedes decir que soy hijo de Dios cuando aún estás bajo los deseos y bajo los influjos de la carne. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno. ¿Pero qué crees? Pero si tú quieres solucionar esto ahora, deja atrás tu vida de pecado, porque para esto hay solución. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, dice su palabra. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay algo que también enseña la Biblia, que solamente hay un camino que conduce a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Él está esperando a que tú hagas esa decisión, la decisión más importante de tu vida. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora sé sincero con Dios ahora mismo y confiésale tus pecados. No va a haber otra oportunidad, tal vez esta oportunidad sea la última. Tal vez tú te digas cristiano, pero realmente Jesús no está en tu corazón. ¿Sí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere hacerte una criatura nueva. ¿Sí? No habrá otra oportunidad. Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón, que quiera tener a Cristo en su corazón, que tenga el deseo de creer que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Levante la mano.
Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más para orar por ti? Levanta la mano. Bien, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quien levantó la mano, diga esta oración en su corazón repitiendo mis palabras. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por haberme salvado y haberme hecho partícipe de tu reino en este día. Pongo esto en tus manos y sea tu voluntad por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si levantaste la mano e hiciste esa oración en tu corazón, automáticamente eres hijo de Dios. Felicidades.